gracias a la farmacia GBC, la cadena de farmacias más completa de todo el país, con 158 sucursales en todo el territorio nacional, con un 20% de descuento todos los días. También tenemos una aplicación móvil disponible para Android y para iOS. GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Gracias por continuar de pie ante la República en este domingo 9 de febrero del año 2025. Y para mí es un placer recibir al invitado de hoy porque es un experto. A él no le gusta que le digan experto, pero realmente hay que dársela en los temas internacionales. Pero más que eso, es una persona que goza de todo mi aprecio y puedo considerar amigo. Recibimos este domingo a Víctor Villanueva, abogado internacionalista. Bienvenido, Víctor. Gracias, querida Danira. Para mí es un privilegio de estar aquí en pie ante la República, que sé que es un proyecto marcado y que delinea toda tu trayectoria como periodista. Así es. Un privilegio estar aquí. Gracias, Víctor. Bueno, invitar a Víctor para tocar tantos temas de interés, sí, porque a 20 días de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, uno pudiera sentir como que está pasando muchas cosas en el mundo. Y entre todas esas cosas que están pasando, la República Dominicana, ese nombre ha salido también en varias de las acciones que ha tomado el presidente Donald Trump. Sí. Y yo quisiera que comenzáramos hablando de todos esos cambios que se han dado, todos esos anuncios, uno tras otro. Yo digo, lo está haciendo todo a la vez para que uno no tenga capacidad de analizarlo y generar como un golpe de efecto. ¿Qué uno pudiera pensar de ese accionar de Donald Trump, que en 20 días ha firmado muchísimas resoluciones? Sí, bueno, de entrada no es para menos lo que ha acontecido. Todo eso esperaba en función a la dinámica, a la naturaleza de Donald Trump, siempre desde la controversia, siempre de generar una especie de show en términos de su imagen, de sus decisiones, de sus actuaciones, y a la vez aplica una teoría en términos comunicacionales que el propio Steve Bannon en un momento dado se la desarrolló cuando fue su asesor durante el primer mandato, que era que una controversia sustituyera a la otra. Y así los opositores no sabían a dónde alinear sus críticas. Pero en este caso tenemos a un hombre que tiene ya la experiencia de Estado, que sabe lo que quiere y que está afianzado sobre dos lineamientos. El primero, en el sector poblacional de los Estados Unidos, que le votó de manera considerable. Y eso él ha entendido como un credo de sus actuaciones. Todas las decisiones que él esbozó durante la campaña, todas sus decisiones están sustentadas en eso. Estoy cumpliendo con mi población, con mis votantes, con lo que profesé durante la campaña. Y por otro lado, en el diseño político de Washington, D.C., la Casa Blanca no es un ente solo por sí mismo. Los padres fundadores en Filadelfia de ese país definieron el peso y contrapeso de las decisiones de un presidente de los Estados Unidos, sustentado esencialmente entre el Congreso y la Suprema Corte. Pero resulta que en este caso el presidente Donald Trump no tiene un contrapeso. El Congreso lo domina plenamente. Las crisis que atravesó a lo interno del Partido Republicano mientras fue opositor, le permitió avasallar con posiciones claves en términos de la suma de adeptos incondicionales a sus lineamientos, y por eso él goza de un dominio del partido, de un dominio del Congreso, y curiosamente, cuando fue presidente por primera vez, ha sido el presidente de los Estados Unidos que más nominaciones consiguió por distintas coyunturas ante lo que es la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que aún en lo jurisprudencial, Donald Trump tiene las condiciones de disponer de cualquier medida para eso. Pero hay una cherry que se soslaya en el debate, y es el hecho de que a razón de una sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia por los sometimientos a la justicia que se le hicieron a Donald Trump, la Suprema Corte revistió de inmunidad todas las decisiones del presidente. Y por lo tanto lo vemos ahora muy alegre, muy orondo, firmando órdenes ejecutivas y dirigiendo la gran potencia que es los Estados Unidos mediante órdenes ejecutivas. ¿Qué tan posible es cumplir todo lo que él prometió en campaña? Porque uno pudiera ver como que sí está cumpliendo todo lo que ha hecho en estos primeros 20 días,
es como cumpliendo sus anuncios. O sea, ¿qué tan beneficioso o qué tan rentable es para Estados Unidos? Por ejemplo, el tema de las deportaciones que se han empezado, pero ¿cómo afecta eso a la economía? O sea, si se mantienen esas deportaciones, como lo está anunciando, ¿quién va a trabajar en los campos, por ejemplo? Sí, todavía es muy temprano para ver el impacto que podrá tener netamente en la agroindustria, en los sectores manufactureros y en las industrias per se de los Estados Unidos y ya posteriormente en el comercio. Pero en este caso las medidas están siendo bien aplaudidas, porque él ha ido combinando con otras medidas en función a la agenda liberal que se impulsó el Partido Demócrata. Y en este caso, el presidente Donald Trump ha logrado, en cuanto a opinión pública, mantener ese equilibrio y sacar del debate el impacto de sus decisiones. Ahora ese impacto, sin dudas, ya se va a reflejar entre la mano de obra, entre determinados consumos, entre determinados servicios. Y a la vez, en países como nosotros, lo vamos a ver reflejado en dinámicas de la economía, como es el caso de las remesas, que también son importantes para nosotros a razón de toda la naturaleza de lo que se tiene allí. Porque hay dominicanos que tienen, por ejemplo, 20 años, no se han adaptado ni a la cultura, ni al idioma, trabajan, envían su dinerito, su ilusión es volverles retirada para acá, pero están todavía ilegales, no se han formalizado, o son residentes netamente y no nacionales. Entonces, eso tendrá que verse a lo largo ya de los ciclos económicos en trimestres, semestres, para ver cómo serán el impacto real de estas decisiones. El presidente Donald Trump decía hace unos días atrás, hace varias semanas atrás, del tema del Canal de Panamá, sí, que Estados Unidos iba a tomar el control, que iba a recuperar su Canal de Panamá, sí, y la gente entendía que se iba a adueñar de él. Sí. Pues en estos días el secretario de Estado estaba por la región haciendo visitas y ahí se anunciaron unos acuerdos del Canal de Panamá. Esto quiere decir que se adueñaron ellos del canal, porque ahora, o sea, la idea era como que sacar a China del juego, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a explicarle a la gente a lo que se refería Trump cuando decía que iban a tener el Canal de Panamá y que luego de la visita de Marco Rubio, pues ha quedado claro de que sí lo tienen. Bueno, mira, Donald Trump hay que verlo como personaje, y él es un negociante y es estridente, y sobre la bravuconería consigue realmente sus condiciones. Y sin lugar a dudas, ellos son la potencia. Y la región de América Latina y el Caribe lo que ha hecho es lo siguiente. Nosotros recibimos el menosprecio de muchas administraciones de la Casa Blanca como región. La Casa Blanca se ha centrado en conflictos o intereses fuera de la región de América Latina, y eso dio cabida a que China y Rusia, por ejemplo, tuvieran grandes adeptos. Poca gente sabe aquí que en Argentina y Brasil, China, por ejemplo, tiene contratadas miles de hectáreas de terreno para producción agrícola y que son productos agrícolas que son importados netamente por ellos hacia sus países. O como en Perú, que tiene una presencia en la actividad minera muy importante. Pero resulta que en cuanto al Canal de Panamá, Donald Trump lo que señalaba es que eso estaba adueñado por los chinos. Pero no era más que la participación de Panamá en la estrategia que se tiene en dos grandes bloques de países, que uno es el G7 y el otro son los BRICS y los países no alineados, que han fomentado modelos alternativos al G7 para el comercio y la mercadería internacionales. Y la respuesta de China, con todos los no alineados detrás, es la ruta de la seda. Y en los puntos clave, como el Canal de Suez, el Canal de Panamá, son puntos fundamentales para el comercio internacional, para esa ruta de la seda. Y como Estados Unidos le había dado de lado a la región de América Latina en los intereses, pues entonces autoridades panameñas en su momento lo que determinaron fue sumarse a la ruta de la seda. La contestación del G7 como otro bloque ha sido lo que es el nearshoring, que es la deslocalización de la producción en línea, pero con países cercanos a zonas geográficas de un gran productor o de una gran potencia. Y en este caso, la región de América Latina y el Caribe no ha contado con ese concurso de los Estados Unidos. Es ahora
que mediante la implicación de mirar hacia adentro en la producción interna que tiene Donald Trump, él piensa mucho, por ejemplo, en los escenarios de Detroit, en donde todas esas grandes fábricas cerraron, ellos se quedaron con los huesos, mientras que las marcas que siguen registradas ahí están fabricando en China. Por eso él pone las barreras arancelarias. Y es un contrasentido al neoliberalismo impulsada por los Estados Unidos en distintas vertientes, sobre todo con el consenso de Washington. Y desde ahí, cuando él esboza la recuperación del Canal de Panamá, es primero porque fue Estados Unidos que lo construyó. Estados Unidos provocó la división, la autodeterminación de Panamá, es una división porque Panamá era territorio colombiano. Pero a una administración colombiana no le iban a dejar un punto tan apetecible. Entonces ellos dividieron ese país, construyeron hace más de 100 años ese canal, y cuando vino el orden internacional, en una sociedad internacional organizada desde el alineamiento de Naciones Unidas, pues entonces ellos cedieron la contratación o simularon la posesión del canal mediante un contrato afamado en Panamá de una posesión de 99 años. Y hace unos años atrás ese contrato perimió y volvió a las autoridades nacionales. Y es por eso que él dice, vamos a retomarlo hacia atrás, porque entonces al sumarse Panamá a la ruta de la seda, lo que ha hecho es entender que eso beneficia a los chinos y no beneficia al interés de él. También hay otro factor, y es el hecho de que él tiene detrás, que eso no ha salido tanto en los análisis, pero él tiene detrás, y me circunscribo con algunos analistas de prensa estadounidense, él tiene detrás a megamagnates. Esos megamagnates tienen vinculaciones en fabricación en China. Y por eso tú ves que los aranceles a China son menores. Es un 10%, no un 25% como a México, a Canadá. Pero también le ofrece a Groenlandia comprarlo, le ofrece a Canadá que se sume por un factor que se conecta con eso del Canal de Panamá. El factor es que ellos tienen minerales, tierras raras, y la fabricación en China, el cruce por el Canal de Panamá hacia esas latitudes de esas tierras que él quiere, pues entonces viabiliza un gran negocio para gente como Elon Musk, que esencialmente que produce en China y necesita materia prima, pero a la vez tiene que hacer más barato su comercialización para sus productos. Esa es la ventaja de estar al lado de él. Entonces, ¿es cierto de que Estados Unidos no va a pagar por el uso del Canal de Panamá? Porque como que lo desmintieron. Sí, eso salió como un parte del acuerdo, pero por parte del Departamento de Estado, pero Panamá lo desmiente. Habrá que ver si hay algún documento firmado. Eso no lo he visto. Entonces, posiblemente después hubo una versión que solo era a los barcos militares de Estados Unidos, que cruzan permanentemente de un lado a otro por las flotas navieras militares que tiene Estados Unidos. Pero en este caso tendríamos que ver si hay alguna documentación firmada por las partes, indistintamente. En la concepción monista del derecho internacional se necesita obligatoriamente que esto sea ratificado en los congresos internos. Y cuando ocurre ese debate es que veremos verdaderamente las condiciones que fueron acordadas con el señor Marco Rubio en su presencia en Panamá. Mencionaste a Canadá y a México, que son los vecinos de al lado de Estados Unidos, y que hemos visto en estos días cómo, luego de que Trump le habló de los aranceles del 25% y que ambos países también empezaron a tomar medidas, como que eso se paró por un mes. Está como ahí en stand-by. ¿Cuál es la situación entre los países de América del Norte, que uno pudiera decir que se ve un poco tensa y que quizás Trump no la tiene tan fácil con la presidenta de México, que él dirá, bueno, una mujer la puedo dominar, pero Sheinbaum no le ha salido tan fácil? Sí, claro, ella tiene su temple y de origen alemán, por lo tanto es vertical. Y hizo una contestación extraordinaria, de altura, porque al final el efecto del juego psicológico según la personalidad. Tú eres el presidente de una nación, tú estudias, antes de interactuar diplomáticamente, tú psicoanalizas al personaje. Y en este caso, Donald Trump lo que hay que evitar es que tenga la razón para crear una controversia. Él siempre, si tú le vas con lo antagónico,
Con lo contrario a lo que él está esbozando, no es que tú te estás rebajando, es que en el arte de la diplomacia tú estás mostrando un lado donde tú le estás desmontando sus principales argumentos, controversia. Si le quitas la controversia, él no tiene cómo sustentarse en el orden interno de su país, en la opinión pública de su país, para ser más agresivo. Si Panamá hubiese sido, o El Salvador hubiese sido agrestes, él perfectamente, como él le dice a la opinión pública, vamos a mandar, o al Congreso, vamos a mandar militares a Panamá para tomar el canal. Pero no, hay un acuerdo, hay una actitud, hay una negociación. Rompí con la ruta de la seda, o sea, se le desmonta. Y Claudia, la presidenta de México, lo que ha hecho es precisamente irse por esa línea que después se suma Trudeau por parte de Canadá, en donde inclusive su planteamiento inicial era desde entonces desmontar ya, suspender hasta las negociaciones. Pero ¿por qué no pasó así, por ejemplo, con Colombia? Que en un momento, hace como 2 semanas, cuando el presidente le impuso lo de los aranceles porque le iban a mandar los deportados y Petro no quería, entonces Petro se le paró y dijo, bueno, ustedes van a poner aranceles, nosotros también, pero Petro le dio para atrás. Sí, pero Canadá y México hicieron lo mismo. También anunciaron que iban a colocar en reciprocidad aranceles. El tema es que para mí Petro el debate lo perdió por reaccionar de manera aireada. Él reaccionó en el psicoanálisis que te digo, él reaccionó en la misma altura que él. No me vas a naringonear. Pero resulta que efectivamente tú estás lidiando con uno más fuerte en comercio, en finanzas, en todo, en influencia y los estamentos, las raíces que tienen los Estados Unidos en muchos de nuestros países. Fíjate como el caso de la USAID. Entonces, eso para Petro no podía confrontar a Donald Trump y perdió la partida. La perdió por un tema de bravuconería. Si él hacía eso, los mercados de valores iban a castigar de inmediato a Colombia y él no iba a poder cómo reclamar, cómo darle a la opinión pública colombiana una explicación a razón de su bravuconería. Era mejor, como hizo la presidenta de México, que no en reciprocidad, pero en caso de que no, tenemos también un plan B. Pero planteó la reciprocidad, planteó primero un escenario de negociación, planteó nuestros equipos. De hecho, después del fragor se entiende que le hizo un llamamiento a la cordura al presidente Donald Trump y le estaba diciendo, tú estás desenfrenado. Cálmate. Cálmate. Hay quienes piensan que todas estas medidas que está haciendo Trump, que está anunciando, benefician a América Latina. Esos aranceles que está imponiendo a algunos países, la situación con los chinos, ¿realmente nos beneficia al continente, beneficia a América Latina todas estas medidas que se están? No. Que pudiéramos capitalizarla de alguna manera. Él se está colocando como una antítesis de lo que ha significado el sustento de la economía de ese país. Y eso es un juego peligroso, porque Estados Unidos ha fomentado el neoliberalismo y nos lo impuso desde el consenso de Washington a todos nuestros países, a todas nuestras economías. Entonces es curioso ver al país que fomenta la globalización de las economías, viéndolo actuar solo para un tema criollo interno. El paso por Donald Trump en términos geopolíticos puede significar la evolución de un mundo multipolar, en consolidación, porque ya está planteado por China y Rusia a la cabeza y otros países que se han sumado a los BRICS. Y eso puede significar que la multipolaridad sea una realidad más rápido, en lo que una gran potencia hegemónica como lo es Estados Unidos esté concentrada en temas criollos. Y eso se grafica por lo siguiente. Es verdad que China en el orden internacional superó en el comercio a Estados Unidos, en el comercio. Y la contestación a eso que hizo Barack Obama fue fomentar un tratado de libre comercio con los países de Asia, para que esos países pudieran fabricar las mismas condiciones que se fabricaban en Estados Unidos. ¿Qué buscaba Obama? Compensar el peso de la economía mundial de China distribuido por varios países de Asia. Y con eso crearle una barrera comercial a la propia China. Pero ¿qué hizo Donald Trump cuando llegó? Desbarató ese tratado de libre comercio, no lo impuso en vigor, no lo entró en vigencia. Resultado de eso, China avanzó más. Y China, viendo lo que hizo Obama, lo que hizo fue vincular a esos países que estaban en ese tratado con su economía, lo vinculó más. Ahora Estados Unidos no tiene esos países para afianzarse. El resultado de eso fue después el G7 dando las alertas y el G7 puso
propuso lo del nearshoring. Entonces, en ese juego que sale mucho, que no entra tanto en la opinión pública, en la prensa diaria, en ese juego que uno lo ve desde lo analítico de investigación, realmente es fascinante las movidas que se están haciendo. Y por eso te puede dar un sustento a plantear de que Estados Unidos, con estas medidas de Donald Trump, estaría cavando su propia tumba en su rol en el orden del comercio internacional. Él está entendiendo que poniendo barreras arancelarias a determinados países, él puede contrarrestar la desigualdad en balanza comercial. Pero no es solo eso, es un impacto en otro orden, porque Estados Unidos a lo que juega es al financiamiento del comercio internacional, que es otra medida. Por ejemplo, el predominio del dólar como moneda a escala mundial. Y eso, Donald Trump, si se ensimisma hacia adentro, hacia los criollos, hacia los estadounidenses, hecho en Estados Unidos, made in USA, tú vas a decir, bueno, espérate, te vas a quedar con el sello hecho en Estados Unidos, pero el dólar va a ser desplazado como moneda universalmente aceptada. Y no es que falta mucho. Ya aliados de Estados Unidos, como es el caso de los países del Medio Oriente, los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, aliado y condicional, que le compran miles de millones de dólares en armamento y otras cosas. Están transando petróleo desde hace mucho con China, pagado en yuanes. O casos como la India, que todas las sanciones que tiene el mundo sobre Rusia no ha implementado ninguna y sigue comercializando como que nada ha pasado con Rusia, entre Rusia y la India. Es decir, que y le aceptan pagos en moneda de Rusia. Entonces, hay un desplazamiento sutil, pero constante, del dólar como moneda única aceptada mundialmente. Y eso es un problema que se puede acrecentar si Donald Trump sigue desdibujando la concepción básica de lo que es la globalización. Vamos a hacer un breve contacto de publicidad y cuando regresemos vamos a hablar del efecto Trump, que es muy mencionado, y también a propósito de la visita de Marcos Rubio aquí al país, cómo viene Estados Unidos a trazarnos alguna línea o no. Así que no le cambie, ya volvemos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Este espacio que hoy ponemos a disposición de ustedes, los estudiantes, no es solo un edificio. Este es un escenario donde se formarán los futuros campeones de San Pedro de Macorís y del país completo. En INEFI seguimos cumpliendo, aplicando la fórmula ganadora. Educación más deporte. Este orgullo es de todos porque juntos lo construimos. De la mano, paso a paso, diseñamos nuestro destino. En cada esquina de esta tierra hay un dominicano trabajando por ella. No importa lo que tienes ni de dónde vengas, importa lo que hacemos por ella. Desde la montaña, en la carretera, en los barrios, las saunas, en tierra extranjera. Somos la pieza de un rompecabezas. Eres crucial para que esta historia crezca. Este orgullo es de todos porque juntos lo construimos. De la mano, paso a paso, diseñamos nuestro destino. Esto te lo canta Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido
el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. De regreso en su espacio De Pie ante la República con nuestro invitado del día, Víctor Villanueva. Vamos a hablar, Víctor, del efecto Trump, porque a los pocos días antes de Trump llegar a la Casa Blanca, algunas empresas como Disney volvieron como a alinearse a lo que eran antes y se alejaron de la agenda LGBT. Vimos que una de las primeras medidas que Trump tomó fue salirse de la OMS y vimos en esta semana que el presidente de Argentina también anunció que se iba a salir. Entonces, ¿es real lo que llaman el efecto Trump? Sí, claro que sí. Hay una alineación mundial en función a los tejidos que se crean en un status quo político y geopolítico. En este caso, para darte un ejemplo, en Alemania tiene una inestabilidad económica. De hecho, hay unas proyecciones de cierre de varias fábricas de marcas alemanas como Volkswagen, que está planteando cerrar o el despido masivo actualmente. Pero esa inestabilidad económica viene porque Alemania no ha podido superar a Angela Merkel. Y el actual canciller, que es como se le denomina al primer ministro en Alemania, el canciller de Alemania está ahí con acuerdos de distintos partidos que le hacen muy débil su liderazgo para imponer grandes reformas. Lo mismo pasó con Trudeau en Canadá. Él es primer ministro de Canadá por una coalición de partidos. Y esa coalición, cuando tú asumes compromisos temáticos para que te apoyen, tú tienes que ajustar tu administración a donde están alineamiento hacia dónde van tus principales aliados. Estados Unidos es uno de sus principales aliados. Pero resulta que ese gran aliado está dirigido ahora por una figura que tiene unas posturas y que ha decidido aplicar unas políticas que cambiarían la correlación ideológica de esos partidos que lo apoyan en el Parlamento. Y esos partidos empiezan entonces a generar renuncias, porque el primer ministro le habrá dicho tenemos que adaptarnos a los lineamientos nuevos que vendrán en Estados Unidos. Y si renuncio, entonces te quita la fuerza en el Congreso. Y esa fuerza que se te quita, entonces te hace endeble, débil o inoperante, que no puedes pasar ni una sola iniciativa. Y eso ha pasado así en distintos países. En Canadá, en Alemania, en Austria, tiembla en Francia, en Bélgica hay algunas inestabilidades, en España veremos también con el apogeo de la extrema derecha y la agenda de Donald Trump. Y eso entonces lleva a que también el capital privado se alinee en función a eso. Como tú señalas, Disney World te plantea la agenda woke, y esa agenda que promueve y fomenta ese liberalismo en lo interpersonal, pues entonces te traza una realidad que tienen que adaptarse a eso. Tú recuerdas inclusive que Mark Zuckerberg tuvo que decir, no, es que a mí me obligaron a poner algunas políticas en mis empresas, etcétera, etcétera. No es que era que yo quería, sino que había un fomento de la Casa Blanca, había condicionalidades a tratamiento en fondos especializados de ayuda, cooperación, etcétera, etcétera, y eso se está revirtiendo todo en términos de los lineamientos y la agenda del presidente Donald Trump, porque ese liberalismo llegó a extremos inauditos. Es decir, que a un niño de 13 años, tú de 11 años, de 9 años, en el colegio dijera que se siente del otro sexo, y sin el concurso de los padres, se le podía inyectar hormonas a ese niño del sexo contrario. Es una aberración, eso es inaceptable
en toda la humanidad. Y que si quería, por ejemplo, una cirugía de cambio de sexo, de género, sí, el Estado te la costeaba, claro, pero si tú necesitabas una cirugía de corazón abierto, por ejemplo, entonces había que pagarlo. O sea, tú tenías que buscar tu dinero, por ejemplo. Una locura. No, un sentido inverso en todo. Relajaba un amigo diciendo que en las Olimpiadas anteriores las lesiones testiculares en los juegos de mujeres se aumentaron un 1000%, con los hombres que se habían operado que estaban en competencias femeninas. Y eso es desigual. Y eso no puede ser y es contra natura en todo. Y por eso celebramos lo que esta semana firmó Trump, esa resolución, claro que sí, que le prohíbe a los transgéneros participar en disciplinas femeninas. Porque aunque usted se sienta como una mujer y se haga una terapia hormonal para hacerlo, está científicamente comprobado que sigue teniendo más fuerza que una mujer, como un hombre, como usted nació. Eso es. Entonces, Donald Trump viene a contestar eso. Y lo está haciendo porque lo fomentó y lo promovió. Entonces, hay un efecto sobre su llegada a la Casa Blanca que fue generando una estela desde antes de asumir el cargo. Y eso ha sido así y seguirá siendo así. Lo último es con lo de la USAID, que se ha auditado, que se ha concentrado precisamente que esos fondos de cooperación han ido al fomento de tendencias y agendas como esta. ¿Está alineada la República Dominicana a esa tendencia mundial? Claro. ¿Se está alineando? Bueno, ¿O estaba alineada desde antes de llegar? Estaba alineada a lo que ellos pagaban. Aquí teníamos programas de la USAID fomentando la situación, la entrada en actividad sexual de menores de edad y con apoyo de instituciones públicas de este gobierno. Tú tienes aquí agendas que iban en contra de la naturaleza o de la identidad cultural nuestra. Por ejemplo, la USAID tenía aquí en el país más de 11 años financiando programas en barrios para el fomento del dembow, y es una identidad cultural nuestra. De hecho, viene más de expresiones del gagá, y eso lo fomentaban por encima de la bachata, por encima del merengue, por encima de las salsas, que son ritmos más vinculantes a nuestra identidad en heredad hispana. Y por lo tanto, cuando tú ves que fomentan eso, es que en realidad están buscando una transculturalización, una falta de dependencia de nuestros valores y lineamientos culturales. Entonces, ese es un punto que ahora no se verá a razón del condicionamiento de esos fondos. Y como dijo el propio secretario Marcos Rubio, las cooperaciones no son dádivas, pero aquí llegaban a esa razón por esa agenda woke que fomentaban desde distintas vías, desde esa agencia también. En esos anuncios que se hicieron esta semana está la congelación de unos fondos que iban destinados hacia Haití. Y eso generó cierta preocupación en la República Dominicana, porque si la situación se pone mal de ese lado, evidentemente van a cruzar para este lado. ¿Crees tú que eso va a afectar? Aunque ya el canciller está haciendo sus gestiones para que esos fondos continúen, pero ¿qué impacto pudiera tener ese anuncio a la República Dominicana? No, y de hecho, el propio Marcos Rubio, como secretario de Estado, señaló el día de ayer que se fomentará una excepción con el caso de Haití. Para esos fondos, para que se mantengan esos fondos. Y es una buena noticia, pero al final vuelve y pone en relieve la inestabilidad que se tiene en función a esa realidad que se vive en Haití. La participación de Estados Unidos es clave. Ellos han decidido financiar más que estar presentes. La presencia de ellos se limita a determinados puntos de control sobre el aeropuerto cuando hay vuelos de ellos y sobre algunas empresas estadounidenses que están y la embajada de ellos en su sede física en Puerto Príncipe. Entonces, pero no tienen una actitud de desplegar realizar un gran despliegue militar, ni de fomentar un nuevo mandato mediante resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso siempre será un objetivo latente. Entiendo que debe ser de las principales peticiones que haga el presidente Abinader en su encuentro con Marcos Rubio en la República Dominicana, porque es uno de los graves problemas que nosotros tenemos. Eso no es cualquier cosa. El trasiego de armas que se ha visto también en distintos momentos por las aduanas nuestras, eso también tiene que tener una contestación porque esas armas vienen desde allá. El tema de pasos de barcos
iraníes y venezolanos hacia puertos haitianos también son puntos que debemos tener. Otra de los hechos que se ha comentado durante esta visita de Marco Rubio es el tema de nuestro canciller. Se habla de que él vino a analizar, se están barajando varios nombres, Paliza, doña Sonia, entonces se están barajando esos nombres. ¿Has escuchado tú que te manejas en ese mundo? Si es así, si se están barajando, si él vino a dar el visto bueno a uno de esos posibles canciller, porque se va a cambiar y se supone que el que iba a estar hasta este año que se celebre la cumbre. Entonces, ¿has escuchado tú de que hay cambios, de que eso viene por ahí, de que es uno de esos temas de agenda? La rumorología es creativa, pero yo en mi investigación de temas internacionales, yo he entrevistado, eso para otros proyectos, a figuras del orden internacional, lo hago de la Fundación Global. Y una vez le entrevisté al presidente Manuel Zelaya, a razón del golpe de Estado, para generar una investigación sobre eso, de algo que publiqué inclusive en la Complutense de Madrid. Pero el hecho es que Zelaya me relataba en la entrevista y fuera de la misma, cómo cuando él llegó al poder, un país que está muy vinculado con Estados Unidos, Honduras, como cuando él llegó al poder, la embajada de los Estados Unidos, 2 semanas antes de asumir el cargo, le dijeron, miren, su gabinete va a ser de estas opciones. Es decir, le tenían 3 y 4 nombres por ministerio. Elige usted, entre eso, elige usted. Entonces, pero sobre esa lista, no sobre lo que él entendiera. No sobre lo que ellos querían. Entonces, es posible que eso acontezca, que eso pueda ser. Yo entiendo que República Dominicana es un país muy maduro, pero resulta que el presidente de la República se ha mostrado muy incondicional a la agenda de los Estados Unidos, lo cual es peligroso, porque nos deja a nosotros sin orden, sin lo que se denomina interés nacional. La política exterior es la suma del interés nacional. Y si tú el interés nacional lo supedita a tu conveniencia, instituto persona como mandatario, pues entonces subrogas el interés nacional y estás siempre como una veleta en función a los intereses de ellos y no eres lineal ni coherente. Por ejemplo, yo digo que el actual canciller no está alineado a la administración de Trump. O sea, de hecho, él iba muy claro con la administración con los demócratas, con los que acaban de salir. Entonces ya él no encaja, porque de hecho, o sea, cuando se hizo el anuncio de suspender los fondos de la USAID, o sea, él de una vez salió porque su agenda siempre ha sido esa. Déjame decírtelo de otra manera, como si estuviéramos en radio. El canciller es un puente roto para la administración de Donald Trump. Y de hecho, se necesita evitar que la administración actual de la República Dominicana sea considerada como un cabo suelto a razón de eso. Y sin dudas, el presidente de la República tendrá que alinear lo que son sus intereses frente a los Estados Unidos. Ya hizo un movimiento, cambió a la embajadora nuestra, movió a la que estaba en México hacia Washington, D.C., y entiendo que también eso implicará alguna gestión en función a la figura de la Cancillería. Ha movido a distintos viceministros de Cancillería, algo ajeno a la lógica, porque cambias el canciller y luego ese canciller va con su equipo. Claro. Pero ahora, si cambia el canciller, el que llega tendrá que recibir un equipo ya instaurado que no lo denominó él, o por lo menos en apariencia. Pero siempre se ha denominado que el actual ministro de la presidencia, Paliza, tiene una preferencia por esa posición. Está en el carril de adentro. Él no aspira a ser presidente, no aspira a ser candidato, él quiere seguir. En un año ya le entrega la presidencia del partido al presidente de la República, que asumirá la presidencia del PRM antes de entregar el poder en el 2028. Y eso puede ser que Paliza tenga el interés muy determinado de entrar en la carrera de la Cancillería. De las figuras que estaban ayer en el recibimiento a Marco Rubio, en estos días, estaba Jenny Berenice. Entonces cuenta Jenny con la bendición de la administración Trump para ser procuradora, que también está en el carril de adentro, porque está sonando como en los próximos días vamos a tener nuevo procurador o procuradora. Sí. Ella es la que suena y andaba ahí recibiendo a Marco Rubio. Entonces, está Jenny también en el carril de adentro y con la bendición del nuevo gobierno de Estados Unidos. Yo no sé, con el nombre de tu espacio,
Lo que yo no sé cómo mantenerme de pie ante tus preguntas. Esto es un buscapié. Realmente, Jenny Berenice es una figura que siempre ha mostrado su dominio y bendiciones estadounidenses, muy cercana a la, como se denomina, la embajada, y tiene una aspiración marcada a sustituir en la posición de la Procuraduría General de la República. O sea que es probable que ella esté dando sus metamensajes y colocándose en las ternas, que seguro que estaría, que tiene el presidente ante la convocatoria que ya tiene lanzada el Consejo Nacional de la Magistratura. Es probable que sí. De los temas que se rumoraban también que se iban a tratar, el tema de las tierras raras, que lo mencionaste al inicio de la entrevista. Y este gobierno, meses atrás, ha tenido el tema de las tierras raras. Tenemos tierras raras aquí, le interesamos a Estados Unidos, esas tierras raras son de interés de los estadounidenses, porque se dice que es uno de los temas de agenda. Se tiene tierras raras, el tema está el volumen de las mismas. No se tiene un volumen que sea tan explotable como lo que sí tenemos en oro, que es mucho lo que tenemos en oro. Pero resulta que eso sigue siendo apetecible, como quiera, sea poco, sea mucho, es apetecible. El gobierno dominicano se ha supeditado a intereses ingleses en exploración, en explotación. De hecho, hay un conflicto en la zona de San Juan de la Maguana, en la región del Valle, a razón de eso, y es probable que los Estados Unidos también sigan teniendo un interés. Yo estoy de acuerdo con la explotación minera, siempre y cuando se hagan coloniamientos del lugar. Ahora, si el pasivo ambiental que queda es peor que lo que se está extrayendo, no creo que sea negocio, porque la región del Valle fomenta millones de dólares en exportación, pero a la vez en lo que nos abastecemos de alimentos. Y lo que eso va a generar no es rentable ni siquiera en 2 o 3 años del pasivo ambiental que va a quedar. Por lo tanto, no es negocio para la población. Será negocio para el que venga y se vaya. Pero para la población que queda aquí con el pasivo no será negocio una explotación, sobre todo porque el tipo de esos minerales se tienen que hacer con determinados químicos que laceran el subsuelo, laceran las aguas y pueden generar, insisto, un pasivo ambiental que no sea rentable. Creo que lo van a anunciar, que lo van a proponer, es un punto de las agendas de los intereses de los Estados Unidos, andan rastreando por toda la región, pero lo están haciendo también para evitar que sean los chinos los que desarrollen esa actividad minera en nombre de ellos. En ese sentido, con esta visita de Marco Rubio a la región y que estuvo ahora en la República Dominicana, me da la impresión, y tú me corriges, de que ellos están marcando territorio precisamente para alejar a los chinos, porque China en los últimos años ha tenido como que un vínculo más cercano con la República Dominicana. Entonces, esa es parte de la agenda, alejar a los chinos de la región, que han ido ganando espacio en los últimos años. Obviamente, por eso Marco Rubio inicia por donde tiene alianzas. Inicia su primer viaje como secretario de Estado en la región y donde tiene alianza Estados Unidos. Porque ya los demás países donde no tiene alianza, Brasil, Chile, o están muy consolidados, como el caso de Argentina, o en el caso de Venezuela, Brasil, Chile, ya lo irán desplazando de manera con el soft power que le es característico. Entonces, ya eso veremos, pero sin dudas que Marco Rubio, en distintos de sus escritos y algunos libros que ha publicado, él ha señalado cómo ha sido un error de la política exterior de los Estados Unidos dejar sola a América Latina y el Caribe. Y te planteo que Marco Rubio aspira a la presidencia. Y él está haciendo estos viajes con un simbolismo político. Él va a aguantar a Donald Trump mientras pueda, pero él va siempre a fomentar y a promover su nombre. Y eso va a llevar que el antagonismo contra China, eso él lo va a tener como una agenda delimitada, porque de eso dependerá que él pueda ceder o ser contemplado como alguien con credibilidad para la Casa Blanca. Finalmente, Víctor, y a modo de resumen, me gustaría que nos digas a la República Dominicana, ¿esta gestión de Donald Trump le favorece o le desfavorece? ¿Nos irá mejor con esta gestión que con la de los demócratas, que no nos mandaron ni siquiera un embajador? O sea, ¿pudiéramos sentirnos tranquilos de que quizás no nos van a imponer una agenda, como cada vez que venía un secretario de Estado de los demócratas, siempre al final nos tiraban un caramelito envenenado? Sí. Bueno, vamos a ver.
En la incertidumbre no hay tranquilidad. La tranquilidad se subroga de inmediato un escenario de incertidumbre y Donald Trump es una fuente de incertidumbre. Tú no sabes dónde viene, por dónde van sus cosas o sus actitudes. Es un hombre octogenario, creído en el puesto y sin contrapeso político. Por lo tanto, ahí no puedo plantear certeza en la conveniencia nuestra. Más bien lo que podemos establecer es que en sus postulados principales sí hay correlación nuestra en cuanto a lo que son nuestros desafíos inmediatos. Por ejemplo, el tema haitiano, el tema migratorio, es un desafío marcado. Que él, al momento, no haya denunciado el DR-CAFTA es otra ganancia de causa y podemos alinear nuestros intereses comerciales a esas barreras, porque si él coloca barrera a México, esas industrias pueden pensar venir a fabricar aquí, porque llegarían con otro tratamiento. Es decir, eso puede ser beneficioso por un lado, pero por otro lado, aquí hay dos renglones que sustentan la economía, turismo y remesas. Curiosamente, esos dos renglones son los primeros afectados en los postulados de Donald Trump. Y si las remesas se caen, aquí no hay manera de que el mercado cambiario se mantenga estable. Y eso puede generar un problema mayúsculo. Y si hay una inestabilidad en las arcas del Estado, el 92% de nuestra deuda externa está en manos de tenedores de bonos en bolsa de valores. Y esos tenedores van con la especulación, te aumentan el riesgo país, se hace la deuda más cara, la cuota es más alta y entramos en default de pago. Y si hay un default de pago, no hay forma de tener esa bola de nieve. Y eso es un problema medular que Donald Trump con su planteamiento también nos puede estar dejando en la antesala de ese escenario. O sea que al final del cabo se resume en incertidumbre y ahí nadie gana. Bueno, brillante, mi querido amigo Víctor Villanueva, agradecerte por esta interesante entrevista. Queda pendiente hablar de otros temas, quise solo circunscribirme al tema Donald Trump porque está todos los días, esa es la agenda que se impone. A ustedes, gracias por acompañarnos como cada domingo de pie ante la República. La cita para la próxima semana de 1 a 2 de la tarde por Ahora TV. Hasta entonces.